Hola a todos, esto es Invasión Android y hoy día les quiero mostrar cómo tratar de volver a recuperar en sus dispositivos Android la velocidad y el funcionamiento que tenían en un primer momento, ya sea en el momento en que compraron sus dispositivos o en el momento que flasharon una nueva ROM. Este tutorial nace por una suscriptora del canal que está con unos pequeños problemas en su dispositivo y así que espero con este tutorial poder ayudarla a ella y a cualquier otro usuario que quiera volver a recuperar la velocidad y el funcionamiento, la fluidez que tenían originalmente en su Android. Eh, bueno, efectivamente vamos a repasar cada una de las causas por las cuales nuestros dispositivos se pueden hacer más lentos y vamos a tratar, es decir, de mostrarles de qué forma pueden solventar ese problema. Decirles que este tutorial va orientado tanto para usuarios root como no root, aunque efectivamente los usuarios root van a tener mayor ventaja en poder sacarle el provecho a lo que voy a explicar. De todas maneras, si alguno de ustedes que están escuchando esto no son root, es bastante sencillo, es bastante fácil. Hay muchos tutoriales dando vuelta por ahí que los van a ayudar a poder rootear sus dispositivos. Si no lo quieren hacer, no importa, esto igual les va a servir. Partamos entonces por la primera causa que hace que nuestros androides anden más lentos. El primero es la acumulación de archivos basura. Los archivos basura son archivos, son informaciones, fragmentos de información que van dejando las aplicaciones en su funcionamiento, desde archivos temporales, desde cookies, desde residuos de aplicaciones desinstaladas, historiales de navegación, etcétera. Con el correr del tiempo y mientras más vamos usando nuestros dispositivos y aplicaciones que vamos instalando en nuestros dispositivos, se van acumulando estos archivos, haciendo que con el correr del tiempo, si no lo limpiamos y sobre todo si no tenemos dispositivos muy potentes, esto va a hacer que el sistema ande bastante más lento. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos esto? Con aplicaciones especializadas en la limpieza de estos elementos. Hay muchas. Yo recomiendo lo personal el All-in-One Toolbox y el SDMate. Son aplicaciones de las cuales yo ya he hablado en otros videotutoriales en extenso, así que si quieren los pueden revisar, pero en términos generales son bastante fáciles de ocupar y con eso vamos a solventar el primer problema que les estoy diciendo de los archivos basura. En segundo lugar, tenemos que una de las cosas que enlentece nuestros dispositivos son las aplicaciones y procesos que corren en segundo plano. Eh, en primer lugar, tenemos los widgets innecesarios. Efectivamente, los widgets son elementos de aplicaciones muy vistosos visualmente que le dan un toque estético a nuestros Android, pero como contrapartida, enlentecen mucho el funcionamiento de nuestros dispositivos porque utilizan RAM y porque obviamente ocupan bastante de nuestro procesador. Por lo tanto, la sugerencia es dejar los justos y los necesarios y el resto para afuera. ¿Ok? Con los fondos de pantalla bastante parecidos. Los fondos de pantalla animados y con efectos son preciosos, son súper bonitos, pero efectivamente tienen la misma contrapartida de los widgets que estamos usando RAM y procesador, que en dispositivos que no son muy potentes efectivamente van a marcar la diferencia en la fluidez y la rapidez con la cual vamos a desempeñarnos. Después tenemos las sincronizaciones o cuentas en exceso que se sincronizan. En el video tutorial anterior de este, hablé sobre este punto. Efectivamente, vigilen qué es lo que sincronizan en sus cuentas de Google. Hay muchos servicios que no se utilizan o que no son completamente necesarios que estén sincronizándose constantemente. Véanlos, chequeen los que no utilicen y solamente dejen chequeados los que van a utilizar. Esto tiene que ver con lo mismo con las cuentas. Celulares de gama alta pueden tener muchas cuentas sincronizándose y no van a tener mayores problemas de rapidez en los dispositivos, pero en los gama baja o en los gamas medias un poquito más bajas, efectivamente sí va a generar un problema. Entonces, lo mínimo, ¿ok? GPS, una recomendación tanto para teléfonos de cualquier gama, tenerlo apagado si no lo están utilizando. Ahorran datos, ahorran batería y ahorran procesamiento, ¿ok? Y finalmente, las aplicaciones innecesarias y o preinstaladas. Estas aplicaciones innecesarias o preinstaladas, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de cuáles son? Nos vamos a ajustes y en ajustes nos vamos a administrador de aplicaciones, se nos va a abrir la ventana y nos movemos
a la opción de en ejecución y aquí en ejecución les van a mostrar todas las aplicaciones que se están ejecutando con el respectivo uso de memoria. ¿Ok? Yo tengo bastantes pocos, no, sí, tengo pocos, perdón, tengo pocos procesos porque yo soy root, instalé una ROM modificada y además yo he ido eliminando ciertos servicios de Google o aplicaciones que venían por defecto que no utilizo. Acá seguramente ustedes van a encontrar muchas. De hecho, acá fíjense, acá hay una lengüeta de mostrar procesos en caché, que son otras aplicaciones que también siguen dando vuelta por ahí. Entonces, acá lo ideal es que si van bien, si encuentran aplicaciones que no están utilizando, elimínenlas y véndenlas, congélenlas, desinstálenlas como ustedes quieran. ¿Cómo se hace esto? Bueno, acá yo recomiendo tres aplicaciones, como siempre hay muchas más en la Play Store, pero las que yo les recomiendo son, vamos a volver a acá, el Greenify, que está ya disponible para usuarios no root, pueden utilizar el Greenify, Titanium Backup y removedor de aplicaciones. Insisto, en este punto probablemente va a haber la gran diferencia entre los usuarios root y los no root. Los usuarios root acá van a tener muchas más posibilidades de poder eliminar desde las aplicaciones preinstaladas por Google, desde aplicaciones que metieron las operadoras, en fin. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones de Google que no utilizo, el Google Music, el Google Kiosco, el no sé cuánto, hay muchas de esas aplicaciones que yo no las utilizo, así que simplemente las saqué, por lo tanto me ahorro RAM, me ahorro procesamiento, en fin. ¿Ok? Entonces, con esto solucionan ese punto. Siguiente punto, ¿por qué nuestro dispositivo se puede poner lento? Porque muchas veces el launcher no está ajustado a las características del hardware de nuestro dispositivo. Por mis manos han pasado muchos dispositivos de gama baja o de gama media, no muy potente, que efectivamente le han instalado a los usuarios otros launchers. Por ejemplo, el Go Launcher, un launcher muy vistoso, estéticamente muy bonito, tiene unos packs de iconos también, algunos que son muy bonitos, pero efectivamente la cantidad de recursos que utiliza ese launcher y otros son muy altos. Son launchers que están diseñados para dispositivos mucho más potentes. Por lo tanto, si usted tiene un dispositivo gama baja o gama media que ya no está muy potente, la recomendación es que instalen launchers mucho más livianos. ¿Cuáles son las opciones para superar esta dificultad? Eh, yo puse mis sugerencias, el Sim Launcher, una aplicación estéticamente pobre, no muy bonita, pero cumple completamente con lo que se necesita y es el gran launcher que yo recomiendo para los celulares, los dispositivos de gama baja. Después tenemos el Zero Launcher, que ocupa un poquitito más de recursos, estéticamente está mejorado el tema estético. Después el Seek Sky Launcher, que es del mismo creador del Sim Launcher, pesa muy poco, pero tiene un aspecto estético mucho más trabajado que en su primer launcher, que es el Sim Launcher. Y finalmente el Solo Launcher, que pesa un poco más que estos primeros tres launchers, pero en comparación con la gran mayoría de los launchers que hay en la Play Store, ocupa muy poco. Así que la recomendación, instalen cualquiera de estos cuatro launchers, vean el que más le acomode y lo dejan de forma predeterminada. Obviamente, si son root, el launcher anterior lo pueden eliminar, lo pueden hibernar, en fin, lo sacan, ¿ya? Y dejan funcionando el que están instalando ahora, que puede ser el que les sugiero o cualquiera que ustedes encuentren que utiliza pocos recursos. Siguiente punto, ¿por qué se nos puede poner lento nuestro Android? Por el uso de programas o aplicaciones de uso frecuente que exceden las características de nuestro hardware. Esto es bastante parecido al punto anterior. Hay muchas aplicaciones que uno usa frecuentemente, como por ejemplo una aplicación de galería de fotos, un editor de fotos, una aplicación para escuchar música. En fin, son aplicaciones que generalmente los usuarios instalamos porque son las más votadas, las que tienen mejor valoración, las que se hablan más en las distintas páginas, pero efectivamente la gran mayoría de estas aplicaciones están diseñadas para para equipos, perdón, de mejor rendimiento. Por lo tanto, si tenemos un gama baja o uno que esté un poco pillado de recursos, la opción es que perdón, la opción es que elijamos programas que estén más cerca de las características que nosotros estamos requiriendo. Por ejemplo, ¿cuáles son las aplicaciones que están más acorde a hardware más cortos de prestaciones?
En navegadores, que obviamente es algo que ocupamos frecuentemente todos, ¿cuál les recomiendo? El Opera Mini, el Dolphin Browser Mini. Navegadores que no tienen toda la personalización de, esos, de los Google Chrome o de esos que son bastante más pesados, pero nos permiten hacer lo básico. Nos permiten navegar, ver páginas, ver fotos. Entonces, esas son las recomendaciones. En términos de galería de fotos, QuickPic. Preciosa estéticamente, muy simple, muy pocos recursos utiliza. Reproductor de audio, el Shuttle. También la misma característica. Cumple su función, pocos recursos. Esta es mi recomendación. Acá ustedes obviamente pueden buscar cualquiera. Una pista no siempre funciona en un 100%. Generalmente, aplicaciones que pesan menos suelen ocupar menos recursos. Por ahí quizás tiene una clave que les puede servir. Siguiente elemento que hace que nuestro Android se ponga lento, el poco espacio que va quedando en nuestros dispositivos. Generalmente los dispositivos de gama baja no tienen tantos espacios de almacenamiento. Por lo tanto, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esto? Nos vamos a el ajustes y nos vamos a la pestaña de almacenamiento. Y en almacenamiento aquí se nos van a poner unas gráficas que nos va a decir el espacio total del dispositivo, que es este, y con unos gráficos de colores se nos muestra la memoria del sistema, el espacio utilizado, los datos, los archivos, espacio disponible, la tarjeta SD, en fin. Aquí nosotros podemos ir viendo si estamos cortos o estamos justos de almacenamiento y qué es lo que pasa si estamos más o menos pillados de funcionamiento. ¿Qué va a pasar? Android va a funcionar bastante más lento. Mientras más espacio haya, o al menos mientras haya un espacio respetable, libre, Android va a andar más fluidamente. Si andamos pillados de espacio, ¿cuáles son las recomendaciones? Respaldar las fotos que tengamos, respaldar los videos que tenemos, desinstalar aplicaciones que ya no usamos y mover aplicaciones a la tarjeta SD. De esa forma, liberamos más espacio de la memoria interna y nuestro Android va a andar más fluido. Aplicación recomendada, Disk Usage. Es una aplicación muy sencilla, muy simple, pero muy potente que nos permite ver en nuestro dispositivo qué archivos o qué carpetas son las que están ocupando más espacio en nuestro dispositivo. Con esto es más fácil ver qué es lo que tengo que sacar para liberar. Después, siguiente punto, uso gráfico de nuestro dispositivo. El uso gráfico va a depender de cómo se va a comportar nuestro dispositivo. Este punto, este apartado, yo solo lo recomiendo para dispositivos de gama baja. Para dispositivos de gama media o de gama alta no es recomendable porque la verdad que no van a notar mucha diferencia. ¿Qué es lo que habría que hacer acá? Nos vamos a ajustes y nos vamos a acerca del dispositivo. Y en acerca del dispositivo van a la parte de abajo y se van a número de compilación, que es esta. Tienen que apretar 7 veces este botón. En el caso ya no es necesario, porque aquí me dice no es necesario, ya se activa el modo de desarrollador. Apretan 7 veces el número de compilación y les va a salir, ya se ha habilitado el modo de desarrollador. ¿Y qué tienen que hacer? Retroceden, se les va a abrir esta pestaña, opciones de desarrollador, se meten y van bajando hasta que se encuentren con el menú dibujo. Y en el menú dibujo se van a encontrar con 3 opciones. Escala de animación ventana, escala de animación de transición y escala de duración de animación. Eh, y en cada una de estas escalas están estos valores. Elijan desactivar. Que la animación esté desactivada. ¿Ya? Eso es lo que van a elegir. Mi dispositivo no es de gama baja, así que yo esto lo tengo en una X, pero deshabilitan de cada una de estas la animación, la desactivan. ¿Qué logramos con esto? Aquí va a ver, no ocurre ningún acto de magia, esto no significa que potenciamos nuestro hardware. Simplemente lo que hacemos acá es que cortamos, eliminamos las transiciones que hay entre ventanas y ventanas de nuestro dispositivo Android. Sí, lo que va a pasar es que cuando minimicemos una ventana y abramos otra, no va a haber ese pequeño delay, esa pequeña demora mínima entre ventana y ventana. Y insisto, perdón, para los dispositivos de gama baja, eso sí puede ayudar. Ustedes mismos pruébenlo y efectivamente, si no les reporta ninguna diferencia, lo dejan como estaba antes, pero para celulares o dispositivos de gama baja puede marcar alguna diferencia. Y
Vamos a pasar al último punto, que es, en caso de emergencia, restaurar los valores de fábrica. ¿Qué significa esto? Que si todos los tips, todos los datos que yo le he dado anteriormente no logran hacer que su dispositivo funcione como lo tenían originalmente, bueno, restaurar los valores de fábrica puede ser la opción. Advierto, al momento de hacer esto, van a borrar todo lo que hay dentro del dispositivo. Es como formatear un disco duro, van a borrar todo. Lo único que no van a borrar, lo único que no va a desaparecer son los mails, son los contactos, todos esos datos que están unidos a la cuenta de Google y que está sincronizado con con la cuenta de Google, con la nube de Google. Entonces, salvo esos datos, el resto lo pierden. Efectivamente es una medida drástica, pero que en algunos casos puede ser necesaria. Se puede paliar haciendo un backup de las aplicaciones, pero insisto, es en caso de emergencia y la verdad que yo un par de veces me he visto, entre comillas, en la obligación de hacerlo y con eso he podido lograr la velocidad que se tenía anteriormente en el dispositivo. ¿Cómo se logra esto? Nos vamos a ajustes, retrocedemos, desactive las opciones. Ahí está, ya. Entonces, nos vamos a ajustes. Esto varía dependiendo, insisto, del celular, el menú, estos menús van a depender de la marca del celular, van a depender de la capa de personalización, de la ROM que hayamos instalado, en fin. Pero tienen que irse a copia al menú, copia de seguridad y restablecimiento. Se meten ahí y eligen la última opción. Restablecer datos de fábrica. Restablecer todos los ajustes y eliminar todos los datos del dispositivo. Esa opción, con esa opción se elimina todo lo que hay en el dispositivo y vuelven a tener el dispositivo tal cual como lo tuvieron el primer día que lo compraron. Obviamente después se van a tener que dar la lata, de volver a instalar las aplicaciones, pero por lo menos es una forma de volver a tener el celular como lo tenían antes. ¿Ok? Eh, Así que bueno, eso. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda, sugerencia o pregunta me la pueden hacer en el video. Yo, obviamente, sabiendo la respuesta, se las voy a poner ahí. Así que, bueno, esto ha sido Invasión Android. Espero que esto sea muy útil, no solo para la suscriptora que me inspiró, por así decirlo, para hacer este video, sino que también le sirva a cualquier usuario que por ahí está pasando rabias con su Android porque anda un poco más lento de lo que solía estar. Así que, bueno, que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Chao, chao.